Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que contemplas cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédele llegar al gozo salvífico de la Navidad y poder celebrarla siempre con desbordante alegría por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Hermanos, la palabra de hoy nos coloca de frente al Señor. Esto implica descubrirnos, saber quiénes somos, entender nuestro propósito y el papel que desempeñamos en el plan de Dios y cómo lo transmito a los míos, a los más cercanos y a toda la iglesia. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordó de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Me alegro con mi Dios, me alegro con mi Dios. Lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estén siempre alegres, sean constantes en la oración, den gracias en todo momento. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a vosotros. No apaguéis el espíritu, no desperdiciéis el don de la profecía, sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad, que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que Dios nos dé su gracia y nos bendiga, que haga brillar su faz sobre nosotros, conocerán sus sendas en la tierra, su salvación en todas las naciones. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino el testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él le dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El Evangelio de hoy tiene dos partes. La primera parte es un trozo del prólogo del Evangelio. Y al finalizar el prólogo, que es el prólogo que anuncia a Jesús, la escena que sigue es de Juan el Bautista. Entonces, el Evangelio de hoy tiene esas dos partes. Uno, la partecita del prólogo, y dos, la escena del cuestionamiento, el interrogamiento, ¿se dice? Interrogatorio se dice. Del interrogatorio que le hacen a Juan. Queda claro que en el Evangelio de Juan, en la teología de Juan, el evangelista, Juan el Bautista es entendido como el testigo. Mira, en Marcos el domingo pasado nos lo presentaban como el Elías, ¿te acuerdas? Aquí ya en la teología de Juan, el énfasis está en que él es un testigo. ¿Un testigo de qué? Es la pregunta. Y es hermoso porque como el Evangelio va a jugar con la contraposición luz-oscuridad, dice que es testigo de la luz. Y en 8:12 nos van a decir quién es la luz. Cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Capítulo 8, versículo 12. Entonces, aquí hay cosas que debemos pensar bien. Porque Juan el Bautista es un testigo. ¿Y quién es un testigo?
Un testigo es el que sabe. ¿Sí o no? El que conoce, el que ha experimentado, el que ha vivido. Juan el Bautista se presenta entonces como aquel que sabe que Él es el Cordero, que Jesús es el Cordero, como aquel que reconoce a Jesús como el enviado del Padre, como aquel que ha visto, ha vivido a Jesús como aquel en quien reposa el Espíritu Santo. Eso es un testigo. O sea, Juan el Bautista no va a hablar de lo que bueno, de lo que le contaron, de lo que probablemente vio en Facebook, de lo que probablemente le contaron en WhatsApp. No, Juan el Bautista cuenta y vive lo que él ha experimentado, que ese es el Cordero, que ese es el enviado de Dios, que ese es aquel en quien reposa el Espíritu. Y esto es bello, porque ya ahí habría una tarea para nosotros. Nosotros tendríamos que ser testigos. Tú y yo estaríamos llamados a ser testigos. Y para ello necesitaríamos entonces una relación personal con Jesús. Por eso muchos autores, don y Jesús debieron tener una relación de maestro-discípulo. Algunos interpretan esa expresión, el que viene detrás de mí, como si Juan fuera el maestro y Jesús hubiera sido discípulo suyo. No se te olvide que el discipulado se plantea en términos de ir detrás de. Algunos leen eso, otros no lo aceptan, otros lo discuten. Pero yo entiendo a los que plantean que probablemente sea que Juan haya sido maestro de Jesús, el que les enseñó las primeras. A mí me gusta eso porque entonces yo digo, claro, ahí lo conoció, ahí tuvo que tener una relación, porque él no puede ser testigo de quien no conoce. No puede ser testigo de aquel a quien no ha experimentado como Cordero, aquel a quien no ha experimentado como enviado, como el que posee el Espíritu. Oiga, y ahí está el gran problema de nosotros hoy en la fe, de nosotros los cristianos, que queremos ser testigos de lo que no hemos vivido. Y Brandon, uno sabe cuando alguien le está hablando de lo que no ha vivido. Uno sabe cuando alguien le está echando milonga, tú sabes. ¿Sí o no? Uno sabe. Uno no tiene que tener bolas mágicas ni nada de eso para decir, este man está dando un discurso, este man está hablando de lo que alguien le contó. Pero uno, un testigo, lo conoce, porque el testigo tiembla, el testigo vive de nuevo eso, el testigo está comprometido con su vida, porque en el fondo el testigo está comprometido con eso que anuncia, con eso que proclama. La primera afirmación hoy, tenemos que ser como Juan el Bautista. Si queremos vivir la experiencia de Navidad, si queremos en este tiempo de Adviento prepararnos para Navidad, tenemos que vivir y tenemos que ser capaces de ser testigos. Y para ello no hay otro camino que relación con Él. Para ello no hay otro camino que relación con Él. Tú no vas a ser testigo del Señor porque otro te contó. ¿Qué es lo que hemos pretendido? O sea, mire, las fallas de nuestra evangelización han estado allí, en que salimos a contar cosas que no hemos vivido, en que salimos a decir cosas que no comprometen nuestra vida. Y así sí que es muy complicado, así sí que es muy complejo, muy difícil, porque vuelvo a insistir, la gente tiene derecho a darse cuenta de que lo que estamos diciendo es un rollo aprendido y no realmente lo que hemos experimentado. Ahora la pregunta es, ¿cómo me vuelvo testigo? ¿Cómo soy testigo? Es la pregunta, ¿o no? Esa es la pregunta, ¿cómo soy testigo? Bueno, y ya te di la respuesta, orando. Eres testigo relacionándote con Él. Eres testigo teniendo una
vinculación íntima con Él, que te ayude a descubrirlo, a verlo. En el caso de los discípulos era muy fácil, porque era irse a vivir con Él, y se fueron a vivir con Él a la casa de Pedro en Cafarnaúm. Por eso la suegra se puso brava. La gente le llenó eso de gente. ¿Qué más quieres tú? ¿Te acuerdas que volvieron la casa de Pedro de Cafarnaúm? La volvieron como el centro de operaciones. Apenas, ¿qué querías? La pregunta es, nosotros, que no podemos irnos a vivir a la casa de Pedro a Cafarnaúm, ¿cómo lo podemos hacer? Y yo te doy 4 claves que siempre las hemos repetido aquí y que son muy, muy claras. La primera, la oración. Tienes que hablar con Él, tienes que sentir su acento, tienes que compartir con Él, tienes que ver cómo ve el mundo. Ahí es donde tú te haces discípulo. Nadie es discípulo de otro porque le dé una buena clase. Uno se hace discípulo cuando escucha al otro, cuando entiende el mundo, cuando le ve los bordes, cuando ve las equivocaciones, cuando ve las cosas bellas que tiene, cuando ve las pasiones, las cosas que lo apasionan. Ahí se hace discípulo, y eso se hace en la oración. Para que tú seas como Juan el Bautista, un testigo, necesitas ser un hombre, una mujer orante. Sin oración no es posible ser testigo. Eso es lo primero. Entonces, tengo que cuestionarte, tengo que preguntarles a ustedes que están aquí, ¿cómo está su oración? ¿Cómo está su oración personal? El domingo pasado yo les decía que orar no solo es pedir cosas, que algunos de ustedes lo único que saben es pedirle a Dios. Sacan en sí el pliego de peticiones. Mira, Señor, y mi abuela, y mi tía, y mi sobrina, y taquiti, 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 taquiti. No, yo les decía ese día que había que agradecer. La oración es eso, es agradecer. Les decía que había que contemplar. La oración es eso, es contemplar. Y les decía, la oración es escuchar también. Entonces usted tiene que ser orante. Para ser testigo hay que ser orante. Brandon, sin ser íntimo de Él en la oración, nadie es testigo. Y sin ser testigo, nadie es buen evangelizador. Esas son cosas, tú sabes. Segundo, la celebración de los sacramentos. Necesitamos ser hombres y mujeres que celebran los sacramentos. La Eucaristía, el poder oír la palabra, el poder degustar su palabra, el poder comer de su cuerpo, beber de su sangre. Eso es fundamental. Recibir esa gracia, pero no solo la Eucaristía, vivir bien el sacramento del matrimonio, vivir bien el sacramento de la reconciliación. Nosotros tenemos esos regalos de Dios, los sacramentos. Tenemos que tener una buena vida sacramental. A mí me da miedo que los sacramentos se vuelvan que los curas nos volvamos administradores de sacramentos y que la gente se vuelva cliente de sacramentos. A mí eso me asusta. A mí a veces, como yo salgo en televisión, yo no sé si ustedes saben que salgo en televisión. Ahora estoy saliendo. Estamos en televisión. Mira tú. Entonces la gente me viene a pedir, padre, mire, usted le da la primera comunión a mi niño, pero es que no sé quién es tu niño, no sé qué proceso ha vivido, no sé qué ha hecho. No, lo normal es que lo haga ahí en el colegio, en la parroquia, donde ha vivido todo un proceso y donde se puede dar todo un testimonio. Es que no soy un cajero. Es que a veces me confunden como si fuera un cajero. Tú sabes que uno un cajero le lleva el cheque. Cámbiamelo ahí. Y el man te cambia el cheque. El man no te tiene que conocer. El man no tiene que saber quién eres tú. No tiene que saber que tú eres hijo de Astrid, de Jesús. No tiene que saber eso para cambiarte el cheque. El man lo que tiene es que cambiarte el cheque. Porque es una función, es una función. Yo soy cliente y tú eres cajero. Punto. O al revés, como quieras. Pero los sacramentos no. Los sacramentos es la expresión de la vida comunitaria. Los sacramentos es la expresión de la comunidad. Los sacramentos es la expresión de la vida compartida. Por eso es que en la iglesia estamos divididos en parroquias. Para que ahí en la pequeña comunidad se genere un conocimiento y una participación que les permita celebrar como comunidad el sacramento. O si no, cáseme, padre, cáseme. Acá yo no sé quiénes son ustedes. Además que yo no los caso, ustedes se casan. Y yo como soy testigo de eso. ¿Están en la cura? Sí, pero no soy cajero. Y a veces se molestan, tú sabes.
Y yo prefiero que se molesten porque es como doy testimonio de lo que no sé. A veces les digo a algunos, díganme temprano y comenzamos a conversar, a dialogar y vamos viviendo. Yo voy conociendo su proceso y claro, los acompaño. Oiga, celebrar los sacramentos. Tercero, leer la palabra y estudiar. Para ser testigos hay que leer la palabra, pero no leerla por leerla, hay que estudiarla, hay que orarla, como dice el Vaticano II. Léela, estudia, ora. Dei verbum dice eso. Brandon, porque estoy oyendo unas interpretaciones bíblicas tan raras, pero tan raras, tan extrañas, descontextualizadas, sin comprensión de la teología de cada autor. ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta estudiar. Es que para todos estudiamos y nos preparamos. Para la fe queremos que sea rápido. Entonces somos testigos orando, somos testigos celebrando los sacramentos, somos testigos leyendo, estudiando y orando la palabra de Dios, y somos testigos generando esos grupos de hombres y mujeres que comparten todo y generan relaciones de comunidad. Porque yo creo en esos grupos. La gente en la calle dice, los burros se buscan para rascarse. Dicen en el refranero en la costa, ¿no? Ellos me miran así porque no son de la costa, me miran así como, qué feo. No, pero en la costa dicen eso mucho, ¿verdad? Los burros se buscan para rascarse, dicen allá. Es una manera de decir los iguales se buscan. Entonces, si uno es un creyente y uno quiere vivir su fe, ¿con quiénes se tiene que juntar? Con ateos, bandidos, sinvergüenzas, que sí. No. Ojo, no estoy diciendo, no vayan a entender mal. Yo respeto y admiro a los ateos. Y hay ateos que son extraordinarios seres humanos. Y así hay muchos creyentes que son bandidos, ¿eh? Ojo, que junté las palabras, pero no es que esté diciendo nada porque Dios me libre. No, Dios me libre. No sería capaz de decir eso. Estoy diciendo claramente que nos tenemos que acompañar en la fe. Entonces me junto con Jaime para que él, cantando, me ayude a entender un poco la experiencia de Dios. Me junto con Marce y entonces hablamos de los textos bíblicos y hablamos, es decir, nos acompañamos en la fe. Y así nos hacemos testigos, porque el mundo lo que necesita es gente como Juan el Bautista, testigo. Gente que sepa decir que ese es el Mesías, que ese es el Cordero, que ese es el enviado de Dios en quien reposa el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Primer tema claro? ¿Hay dudas del primer tema? ¿Hay dudas del primer tema, señores? No, el primer tema es Juan el Bautista, es un testigo. Y es testigo porque conoce a Jesús y sabe quién es Jesús. Y eso no significa que nosotros tenemos que ser llamados a ser testigos. ¿Y cómo nos podemos volver testigos? Oración, celebración de los sacramentos, leyendo la palabra y siendo comunitarios. ¿Amén? ¿Claro? Me asustan. Me asustan. Yo sé que es temprano, pero no me miren así. Que me asustan. Segundo tema. Fue tan buen testigo que comenzaron a preguntarse si ese era el Mesías. Qué cosa hermosa, ¿verdad? Hizo también su tarea de testigo que ellos comenzaron a decir, pero ese man lo hace tan bien, ese man debe ser el Mesías. Ese man es el Mesías. Tenía un poder de palabra, convertía hermanos a la palabra, los bautizaba. Entonces esos manes comenzaron a escribir en el Facebook, mira, yo fui allá, tú fuiste ahí al lado de Betania, a este lado, ahí hay un man, ese man es un bautiza bacano y tal, ese debe ser el Mesías. Y tú sabes que eso por Facebook se rueda, alguien lo puso en Instagram, alguien lo escribió y tal. Me imagino que cuando lo estaban bautizando, alguno grabó un selfie con Juan. ¿Sabes? Todas esas cosas que han pasado siempre en todas las vidas. Y comenzó a rodarse la bulla de que Juan era el Mesías. Brando, lo reto, Brando, que usted haga también su trabajo de testigo, que crean que en usted está Jesús de Nazaret actuando. Yo cuando leí eso me impacté. Esa es la lectura espiritual.
Si quieres, después me preguntas una lectura histórica y te doy 2 argumentos históricos que creo hay detrás allí, pero eso es solamente para el señor seminarista. Lo hizo también que pensaron que era él y le hacen la pregunta del mundial. ¿Y tú quién eres? El que quiera estar preparado para Navidad tiene que saber quién es. La gran tragedia del hombre de hoy es que no sabe quién es. ¿Y tú quién eres? ¿Qué te identifica? ¿Qué te caracteriza? ¿Cuál es tu esencia? ¿Quién eres? Esa es la pregunta del mundial. ¿Quién eres? Como él responde, yo no soy el Mesías, entonces mi pregunta es, mi idea es que no le preguntaron, ¿tú quién eres? Le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? Ellos, porque si a ti te preguntan, ¿tú quién eres? Y tú dices, yo no soy Juan. Tú me dices, pero yo no estoy preguntando si tú eres Juan. Yo estoy preguntando es, ¿quién eres tú? Hay una edición. Para poder saber quién soy, lo primero que tengo que tener claro es quién no soy. Fabuloso. Esa es la gran tragedia del hombre moderno, que no sabe quién es. Y no sabe quién es porque le da miedo saber que no es. Y a Juan no le da miedo. Juan tiene claro. Cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Juan dice, yo no soy el Mesías. Oye, para eso hay que tenerla muy clara, tú sabes. ¿Usted sabe quién es? Por lo menos dígame quién no es. Ojalá nuestros jóvenes supieran quiénes no son. Mire, por ejemplo, vamos a poner esto en términos de hoy. La gente cree que hoy es un famoso. Y resulta que uno no es un famoso. Esa puede ser una característica, una función, una cosa, pero eso no es la persona. ¿O la persona es eso? El poder, el dinero, toda esta cosa han hecho creer que uno es eso. ¿Quién eres tú, el que tiene dinero? No, porque entonces eso significaría que la identidad puede estar o puede no estar. Porque el que tiene puede no tener. ¿Cierto o no? Oiga, usted, para que usted sepa quién es usted, tiene que saber quién no es. Es más, le voy a decir algo. Tiene que renunciar a no ser lo que no es. Usted quiere ser presbítero, tiene que renunciar a varias cosas ya. Y tiene que entender que usted no es eso. Usted quiere ser una buena esposa, un buen esposo, tiene que renunciar a no ser varias cosas. Usted quiere ser un buen esposo, tiene que renunciar a ser el don Juan. ¿Sí o no? Si usted no sabe que usted ya no es un don Juan, que esas fueron cosas de juventud, como dice el maestro, lo sigue haciendo y entonces no termina de saber quién es. No sé si soy claro. No, padre, ¿quién no es usted? Y para saber quién no es uno, tiene primero que tener clara su esencia, su identidad. Primera cosa que hay que tener claro es la identidad. Segunda cosa que hay que tener claro, ser humilde. ¿Tú te imaginas a esa gente gritándole, Mesías, Mesías, a Juan? Si Juan no tiene bien clarito su misión, en cualquier momento dicen, voten por mí, ¿sí o no? Te lo juro. ¿Tú te imaginas la multitud diciéndole, Juan, el Mesías? Y siempre hay gente zapa alrededor. Yo me imagino alrededor la gente, los lambones, oye, pero tú pareces Mesías, no sé para qué tú llamas a ese man. Tú eres más Mesías que él. Porque siempre va esa gente. Y me imagino la gente escribiéndole en el Twitter, y escribiéndole en el Facebook, y escribiéndole, tú tienes pinta de Mesías, oye. Pero él tiene clara cuál es su misión. Tiene clara cuál es su identidad. Y aunque esa sea atractiva, seductora, tentadora, él es capaz de decir, yo no soy el Mesías. Sin esa posibilidad de renuncia es muy difícil. Sin esa posibilidad de renuncia es muy difícil. Uno de los problemas serios que tenemos es que no sabemos quiénes somos porque nos cuesta renunciar a lo que no somos.
Y eso se nos pega. Primero dice, no soy. Y ellos siguen urdiendo, porque eran unos manes preguntones. Le mandaron unos manes preguntones, entonces eres Elías, entonces. No. Bueno, entonces eres profeta. No. O sea, los manes estaban. Y a mí me fascina lo que Él les dice quién es. Él les dice claramente quién es. Yo soy, dice Él, una voz. San Agustín, al comentar esta frase de Juan el Bautista, miren lo bello que dice. Dice San Agustín, yo soy la voz. Él es la palabra. Es decir, no es más que un mediador, un canal que lleva lo que es importante, la palabra. Es como dijera, yo soy una voz prestada a otro. Es como dijera, yo soy el eco de una palabra que no es mía. Eso es fantástico, eso es saber quién es uno. Eso es vocación, eso es humildad. No tirársela, yo no sirvo para nada, yo soy tan humilde que no, eso es una bobada, eso es complejo. El humilde es ese, el que sabe, yo no soy más que la voz. El que es la palabra es Él. Yo no soy más que un medio que lleva lo que es importante, el mensaje, el contenido. Amén. Primera cosa que es un mediador. Segundo, dice una característica de Él. Dice, soy una voz que grita. Cuando se grita lo que se desea es para que muchos lo escuchen. Y entonces ahí está la pregunta. Ok, ¿te sientes tú uno intermediario? Te pregunto, ¿interpelas con tu vida? Porque Juan el Bautista dice que es una voz que grita. O sea, Juan el Bautista anuncia. No se mete debajo de la cama. Porque muchos de nosotros parecemos metidos debajo de la cama. Escondemos nuestro cristianismo. Y cuando digo que gritemos, no estoy diciendo que ahora nos oyemos a gritar en los buses y a gritar, porque ahora nos volvemos impertinentes a veces. A gritar donde la gente está tranquila. Deje a la gente tranquila. No, cuando digo que gritemos, digo que tu vida sea tan diáfana, tan clara, tan cuestionadora, que no pases desapercibido en medio del mal. El testigo no pasa desapercibido en medio del mal. Luego de eso dice dónde está. No solo dice que es una voz, no solo dice que es una voz que interpela, que grita, sino que dice que es una voz que grita en el desierto. ¡Ja! Está claro que lo primero es que grita para que lo escuchen. Porque si hay un lugar en el que no hay ruido y en el que tu voz puede resonar, es el desierto. Uno grita aquí en Bogotá en pleno Transmilenio, pero todas esas cosas ni lo escuchan, porque ese rumor que produce la ciudad no le permite. Pero si está en un desierto donde todo está calladito, seguramente tu voz resuena. Oiga, mis hermanos, Él no solo está en el desierto porque es el lugar donde lo pueden escuchar. No solo está en el desierto porque es el lugar en el que Israel ha sido creado. El pueblo de alguna manera nace en el desierto. Mire la travesía que tienen desde Egipto desde Egipto, ¿hasta dónde fueron? ¿Hasta dónde fueron? ¿A la tierra prometida? Sí, hasta la tierra prometida. Oiga, definitivamente Él quiere tocar el corazón de aquellos que están alejados de Dios. Que es nuestra tarea. A veces me da un pánico. La gente, hay algunos predicadores que quieren encontrar adeptos, comillas, en la gente que ya está con Dios. ¿Y por qué no van al desierto? Voy a ir a la iglesia de Brandon a buscar seguidores. O sea, los que ya están ahí, conocen al Señor y todo, yo voy a ir allá. Más bien, ¿por qué no vamos al desierto
donde no hay nadie, donde nadie está predicando, donde nadie está anunciando. Por eso el Papa nos está insistiendo que seamos una iglesia en salida. A veces predicamos nada más por los que están ahí cerquita. ¿Y por qué no salimos a buscar a los otros? Que nosotros somos raros. Le predicamos a los que vienen y los regañamos. ¡Ustedes! Oye, no, fueron los que vinieron. Regaña a los que no vinieron. Ve a buscarlos. Ve a buscarlos. Esto es genial y lo necesitamos. Pero dice algo más. Dice cuál es su tarea. Yo soy una voz que grita en el desierto y dice cuál es su tarea. ¿Y cuál es su tarea? Preparad un camino al Señor. Nuevamente sale a relucir la misión, que es preparar el corazón del hombre, preparar el terreno para el Mesías. Oigan, mis hermanos, yo con eso, yo creo que ya los entrevistadores debieron quedar claros, ¿verdad? No, volvieron a preguntar que eran preguntones. O sea, ya les respondió, no le preguntaron quién era, ya les digo quién era. Le preguntaron que era el profeta, les dijo que no. Le preguntaron que era el Elías, les dijo que no. Le preguntaron que no. Ya les digo quién es. Y aún así siguen preguntando. Ahora le preguntan claramente por qué bautiza. ¿Por qué bautiza? Piden una explicación, porque para ellos no es claro cómo es que Él bautiza si no es el Mesías, si no es el profeta. ¿Por qué bautiza? Juan les aclara que Él bautiza solo en agua y termina, como diríamos periodísticamente, con una chiva. Entre ustedes está el que bautiza con espíritu, el que bautiza con fuego. Oigan, mis hermanos, y ahí habría un tercer tema que habría que trabajar, porque el bautismo de fuego es aquel que transforma completamente, aquel que quema, aquel que cambia plenamente. ¿Amén? ¿Quedó claro el segundo tema? ¿Quién es Juan? El primer tema es el testigo, ¿verdad? El segundo tema no es el Mesías, sino que es una voz que clama, que grita en el desierto y que tiene una tarea: preparad el camino. Amén. Mi pregunta es: ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y como ustedes quieren seguramente ser testigos, yo le voy a decir qué caracteriza a un testigo. ¿De acuerdo? Y usted me dice si son eso o no. ¿Les parece? ¿Sí o no? Estén siempre alegres. Un testigo del Todopoderoso está siempre alegre. 2, sean constantes. ¿Son constantes ustedes? Porque la vida no es por arte de magia. ¿Cuánto quisiera uno que uno diera abracadabra, pata de cabra, que te brum? ¿No? Hay que luchar, hay que darle duro, hay que esforzarse. Sed constantes. ¿Y ser constantes en qué? En todo, pero principalmente en la oración. Sed agradecidos en toda ocasión. Dice, no desprecien los dones de Dios. Y dice algo maravilloso: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Y después dice, guárdense de toda forma de maldad. A mí me gustaría que tomaran esa segunda lectura y la revisaran detenidamente y se preguntaran si ustedes son testigos así o no. Amén. 3 cosas he trabajado. 3 cosas he trabajado para que quede clarita. 1, Jesús es testigo. Juan es testigo. 2, Juan no es el Mesías, sino que es una voz que grita en el desierto y que tiene una misión clara: preparad el camino. Y 3, Pablo nos da características del testigo hoy: alegres, perseverantes en la oración, no agradecidos, no desprecian los dones de Dios, lo examinan todo y se quedan con lo bueno. Creemos
en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos ahora a presentar nuestras súplicas por las personas que no están aquí, por las personas que necesitan la bendición de Dios, la ayuda de Dios. Padre del cielo, te entregamos a cada uno de nuestros hermanos que no están acá y requieren de tu ayuda. Vamos a pedirte por cada uno de ellos. Te suplicamos que lo que te pedimos lo hagas realidad por el amor que nos tienes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios de luz, escúchanos. Dios de luz, escúchanos. Por la Iglesia, para que con la fuerza del Espíritu prepare el camino al Señor en el corazón de los fieles y así enderezcan su corazón. Dios de luz, escúchanos. Por los gobernantes, para que iluminados por el Señor sean testigos de misericordia y equidad frente a las comunidades más deprimidas socialmente. Dios de luz, escúchanos. Por las familias, para que se ayuden mutuamente, alumbrando y viviendo su llamado y propósito de vida. Dios de luz, escúchanos. Por los enfermos y desvalidos, para que descubran y reconozcan a Jesús en sus vidas, por medio de la voz que ilumina con amor. Dios de luz, escúchanos. Si quieres orar por alguien, en silencio, preséntale a esa persona al dueño de la vida. Padre Dios, todo esto te lo presentamos a ti, con la seguridad de que tú eres nuestro Padre y que tú nos amas y que tú quieres lo mejor para nosotros. Te lo presentamos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro hermano. Amén.